por LT17 Radio Provincia de Misiones, 620 AM y 107.3 FM Top. Desde Posadas, Misiones, Argentina, los invitamos a compartir el programa cultural ideado, producido y conducido por Juan Ramón Fariña. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Programa declarado de interés municipal en el año 2019 por el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, en su 10ª temporada. Así comienza Guaraní Tabarandú. Muy, pero muy buenas noches. Baishapa Pendepujareyo Aite, Shanginucuera, ¿cómo están ustedes? Un gusto, un placer poder reencontrarme con todos ustedes, con esta magia que hace la radio, que nos permite encontrarnos a través de la 620 amplitud modulada y la 107.3 frecuencia modulada de LT17 Radio Provincia de Misiones, desde la ciudad capital de la provincia de Misiones, aquí en el corazón del Mercosur. ¿Cómo están? Nosotros, con gusto, con placer, podemos estar desarrollando este encuentro virtual, porque en este tiempo de pandemia, en este sábado 25 de abril, nos estamos resguardando, quedándonos en casa y desde casa, trabajando con el excelente profesionalismo de Tatiana López en la edición, con la locución del jefe de locutores, Cerú López, y por supuesto el trabajo excelente de nuestro colega operador que está aquí de turno en este sábado de 21 a 22 compartiendo con ustedes Guaraní Tabarandú, un programa que abarca el idioma, la cultura y todo el quehacer de la música guaraní. Una semana más, y por lo que estamos viendo, la cuarentena o este aislamiento social preventivo y obligatorio tendrá continuidad en lo que va de este resto de abril y también en algunos días del mes de mayo. Bueno, cualquiera sea la resolución, usted amiga, usted amigo, nosotros tenemos que aportar de nuestra parte esta voluntad de cuidarnos. Ñañe ñangareco, upemaná, yaputañan derogape. Quedémonos en casa, usted quédese en su casa, yo me quedo en la mía. Es la mejor vacuna que podemos administrar a nuestra cotidiana actividad, a nuestro cotidiano vivir. Un amigo de todos ustedes, Juan Ramón Fariña, todo el equipo de Guaraní Tabarandú, le decimos gracias por permitirnos hacerles compañía y abrimos de esta manera con la música de Guaraní Tabarandú. Adelante, querido compañero operador. Atajupi mi mano a la visera, jatamboyo ya se maracamí. Amongara y bonanagua chincera, taro pura hei, 13 tuyuti. Aro pura hei, regimiento 13 en Nanagua de gloria, lleno viajeite. Ahí te verá mi regimiento 7, la muralla viva mojunjare. Rohata mahaguite sarayete pepetengo, emero ñeñanduca, roge yagangua, orera, urete pedestal de gloria, omajegangua. Por Ave y Paraguay, este va soldado, ya era morunde en mí. Tajare Bantero, ya la base bandolo y cote veñero, sí. Mi comando y rajendi, bebrizuela, moco y bebo y añambaracá. A León, chaqueño y quere fuera mayor caballero moreno visa. Cachorro de tire suele ser overo mayor a machito ye. Hoy me cuatía de 20 de enero peneño gacupe en Bojacú. Hoy me beba la corera, pera me orera, no la del tepeajú. Hoy upican guau, mi mano, ale regimiento, trase oñe cuambocu. O de nore, pope tuyo, tío, verera, mitad y patalampi, no cueste. Huira jaiwi tu, oñe su pejeba, orero, basao, esa ya ve. Hoy code pucúa, maito,
que chapan el regimiento tercera fui cuarenta, alejale coro que más oye Juan en historia pues cuco éramos guau. 20 bolige en su huevando que llamo ay que Paraguay. Oiga, espérame y copiara se va regimiento 13 cabizu posee. Un tecoimo a Caracay, pero a Peo Yucuta pire perení. Oye pollo gringo tuya, buiro nanaguaro creo yo soy ti. Tuve te pegó la victoria, regimiento 13 ocupado en mí. Anaíca tu maje y la historia ando pamo ay cabras a guaraní. Ella de 20 de enero y colega ahora viernes lo va a hacer. Ojo ahí va cueva, sangre y fuego y que pavo a Peña Bolimembé. Ocho pitos por regimiento 3 sendero pues está mamando para mí. O escribí su fe y la tu historia tamoñero fuera 13 tuyo ya ella rojina cururu hoy cobanda ya ego y ya cobetaja do yucuyupi y a poco bata pendo yucuite mi guayaba y caje cañón do sobe y me traya llamando cajita y batallón ani upeberendo tu en muralla homo iba fue quinta división ya me digo voy y cuere cañón cambo cara tatirangüe a ocho a arilla esa peñure y nebullo a morir a Bahía Cangueco, a Peja Pepe, a Cadera Fuera, Homo Sarandí, a los Chilcatri, a Chepeca, Intepe y Copuete, Guaycha, Lomita, Gopi. Poeti vive o de retendón, Pecure, Envillo, Guaín, de Catuyo y qué. O ceja, perame, Rodolfito, López, Boca, Ira, Tape, Ojo, Bapete. Un y 105 dijo, Ape, no van boga, pues vendado y hijo, Jutata. Ella fuera mi tata que ya po baño jaca como su rumba. Ella negoíta añareta me lava el posible y función ya ve o ella va fue manto güero ya en el regimiento 13 farra tarapé. Tata jupi mi mano a la visera jata mondo coche pura que mi. Amongara y mananagua chinchera jase regimiento 13 tuyuti. Número 13, ese regimiento tamoñaro mento yepua. Fortina, nahuache, campamento, la muralla vieja. Fortina, nahuache, campamento, la heroica quinta división. Número 13, ese regimiento, solito el 1 lleva batallón. Pakunyambe, Yahabaira, Kanihabe, Akotaru Maiwipe, Nyamopoti, Verapa, Yawapini Nyaha, Dikiswela Kubiha, Nyamesuwi Nyemihabe, Asaye, Okeaya. Era Yahami Yaike, Ibareka Kabure, Yaiko Yaiko Okeaime, Abe Puhaguamina. Me oro guaire ni he, pero guaira tori papi, ashe kunguru kujapi, me abamboi motifa. Koeja y kubaina. Bepe kukwere Oño kware koi mwemisha Ya yo hijo pura sete Ya nyambe pemilla ike Puta pecare saire Omika esaruguare Nya hendu mirañe Hoy mendañe koi upa Kointe y ponaje kote Ya jaja wemberi ay no karu Kuenya ya ya yo me fui, ya yo pide cogite, aunque mi cupi no me ve, y tú mi bajo ya yo.
Saindero pejare, ya se mi pendero care, capi pero me ume, ya tenga ñon boyaru, o pero mi ñañando, akubeña nene ame, ulu por apete, y que iba mora y ku. Guanamo mara, se que me mantere yo, se moi no vivo Florencia andaba y mi señorita. Mi hijo a Pairé, se fue a joder la ciudad, se mandó a la guaina, ya me invitaron guaré. Apertura musical de Guaranita Barandú de hoy con Aníbal Lovera y su conjunto Chacoré y la versión completa de 13 Tuyutí. Luego fue Alberto de Luque y su conjunto Ñanemitaro Guaré. Guaranita Barandú. Y aquí estamos de vuelta con este programa, Guaranita Barandú, en LT17 Radio Provincia de Misiones. 470-9702, el mensajero de Guaranita Barandú. Y quiero recordar, ya que hablo del mensajero, el sábado pasado, mientras estábamos al aire, nos enviaba un audio Mercedes Sánger, que estaba escuchando con Ricardo Alves, con toda la familia, el programa. Bueno, le expliqué que el programa sale grabado. Le prometí que este sábado estaría enviando el audio, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad, el celular borró automáticamente todos los mensajes y me quedé sin el audio correspondiente. Así que Mercedes, Regendura Mojina Coanga, Tom Agende Peteñaño Acacua, si estás escuchando en este momento, que te llegue un fuerte y cálido abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias también a Luis Ojeda, que en Ciudad del Este, junto con su pequeña hija Yerutí y su señora esposa, nos escuchan siempre, y el sábado pasado estuvo disfrutando también de nuestro programa, enviándonos sus mensajes. Muchísimas gracias. Nicolás Cosar, que es un infaltable oyente de Guaranita Barandú, también nos escribía y nos acompaña permanentemente. Así que muchísimas gracias a la gente que se comunican. Nélida también nos escribió, me dijo muy buena la selección musical, así que muchísimas gracias por estar siempre en contacto. Nosotros ahora vamos a abrir un breve recordatorio a una de las figuras musicales que siempre nos acompaña en Guaranita Barandú. El nombre, Vitalino Rodríguez Báez, más conocido como Alberto de Luque, el archiduque de la canción. Este iturbeño, que nació un 12 de marzo en Iturbe, departamento del Guairá, y que en la madrugada de este 20 de abril del 2020 se nos fue a formar parte del coro celestial junto con otras grandes figuras de nuestro folclore regional. Alberto de Luque, una persona que había sufrido un accidente de tránsito y que esto le costó la amputación de una de las piernas, y que a partir de entonces comenzó a sufrir distintas dolencias, distintas afecciones, y esta madrugada del 20 de abril se nos fue, como dije hace un momento, en cuerpo, pero su alma, su voz, su recuerdo permanecerá siempre vigente entre todos los que de alguna manera lo seguíamos, lo apreciamos y disfrutamos de su apasionada interpretación con un repertorio bastante amplio. Muchos aseguran que junto con Luis Alberto del Paraná forman estas figuras emblemáticas que llevaron la música paraguaya en todo el mundo. Aquí lo escuchamos con un tema que prácticamente marca su despedida. Qué linda es la patria mía, es el título de este tema, pero escuchen bien la letra, es como una real despedida. Y a continuación vamos a escuchar un recorrido que hace con la canción Alberto de Luque, recorriendo las distintas compañías de Luque, Vergel luqueño, entre los que nombra también Moracué, el terruño, cuna de felicidad, donde he estado viviendo por una década y media, 15 años o un poquito más, ahí en el querido municipio de Luque. Lo escuchamos, amigo operador, adelante. Adiós, tierra querida, yo ya me
Adiós, me voy, mi linda y querida tierra. Volver, no sé si pronto podré a tu lado. Por el mundo yo he cantado, ay, qué linda es la tierra mía. Por el mundo voy cantando, ay, qué linda es la tierra mía. Tierra roja y tallín, canta el cañaveral, y en tus secas lagunas se oye entonar al chiricoé. Arroyitos que van a Agüideo cruzar, y en tus verdes campiñas, cerros y lagos, amando al sol, paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Adiós, 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 tierra querida, yo ya me voy. Adiós, tierra querida, yo ya me voy. Ser hombre libre en la tierra, sufrir, llorar, penurias y desengaño. Un hombre grito y extraño, ay, qué linda es la tierra mía. Un hombre grito y extraño, ay, qué linda es la tierra mía. Tierra roja y tallín, canta el cañaveral, y en tus secas lagunas se oye entonar al chiricoé. Arroyitos que van Agüideo cruzar, y en tus verdes campiñas, cerros y lagos, amando al sol, paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Adiós, 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 tierra querida, yo ya me voy. Adiós, tierra querida, yo ya me voy. Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel. Laurel, Costa Sosa y Cuaduré, Isla Abogado, y del jardín admirado, Cañada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño
entre rayo agonizante, Maca y Marambure, con la cálida sonrisa los pasivos lugareños, con el arepa y la guitarra cantan dulce Valle, retacito de mi patria acunado entre azucenas, donde moran los jilgueros, el Edén y Tangua, Tarumandí legendario y Tapuamí con su selva, y Moracue el terruño, cuna de felicidad. Baba, 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 a Zárate, isla rivalizan en belleza, con la más verde campiña de Icuacarana, el grandioso Campo Grande y también Guadalcera, atesoran a mi Luque hoy que juego por aquí, atesoran a mi Luque hoy que juego. Alberto de Luque, qué linda es la patria mía, y Vergel luqueño. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Guaraní Tabarandú en esta noche de sábado 25 de abril. Estamos disfrutando de una excelente selección musical. Gracias a los amigos, gracias a Tatiana, gracias a Cerú, gracias estimado compañero. Realmente tu trabajo excelente y bueno, nos permite estar tranquilos porque desde nuestros domicilios, cada uno en nuestros domicilios, yo en la mía, vos en la tuya, el operador que está ahí de turno desarrollando su actividad, el amigo guardia de seguridad que está cumpliendo con su función de proteger, de custodiar, de hacer la guardia permanente aquí en el edificio de la radio, a los amigos de las distintas repetidoras que están de turno desarrollando su labor, a usted que está en su casa escuchando Guaraní Tabarandú, el abrazo cordial, el momento de estar acompañándonos mutuamente en este tiempo de resguardo social en prevención del contagio del COVID-19. Nosotros vamos a darle paso de nuevo a nuestro amigo operador, vamos a seguir escuchando buena música aquí en Guaraní Tabarandú, sábado de 21 a 22 por LT17, Radio Provincia de Misiones. Adelante, querido compañero. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Ayupita de presidente según la movimiento y por ala ese proyecto hay votar en mí. Todo esta vez a mí, pa' la ayapoa, jau, pedo y coa, 5 años veces. Hoy me maya popa, la programa de gobierno, a preparar terrenos, a ñepirún, a fumigar. Que está más a renegar, begüe, ayudo, a jundipata con abicudo, mando y yugo ya. Estamos hoy con así, ore músicos a artistas, con ana orejamita, que sea sabe a mí. Todo estoy por a mí, humiche colega fuera, jaupela y suerte de batalla contigo. Y catuamos en data cada uno y puesto name, o ganar por las anuames, todo esto aprovechar. Anite y yo ella, o usted la pueblo plata, que este hijo a cambiata y catula otro marchar. Oportunidad, ya esa cada mala pueblo del año de calidad. Hacienda Bea Mondota, don Rafael Rojadoria, a Énigo y Memoria, y Ari Cariaguete, Álvarez Blanco y Duoite, Ojo Banco Central, Bebogado, Lugo, Catúa Palpe, y Gusto Betoy. Papi Mesa a Mondota, esta vez a Belavento, en el Banco de Fomento, a el presidente na.
Administración peruana, J. Alberto de Luque, el popular Achiduque y Ponala y Ñiruna. Ministro de Educación, J. Agustín Barbosa con su dignísima esposa, la cantante liberal. Lisa Abogado y Ñiruna, como buena asesora, flamante supervisora, Moejara Peruana. Ministerio de Salud, Pablo Barrio, Hondo José, y Ponja, Yendo Ubey, Tapere, Ojuitapá, Peña González, Opucá, Onyeuta Máquina, Alcalfer de Anovaquina, Lomitao, Yeragua. Ministro del Interior, J. Manolo Mesa, que me soy con promesa, José voy a ofrecer. UPPC la IMC, Taipiromi delincuente, ya estamos con agente, Daikatube niña fe. Como jefe de policía, OJ Carlito Vera, Jaela o Moro Beba, llevemos a Sucatú. UPP Codicatú, o Aliviala y Bolsillo, o Utacio Vela Cepillo, Jato Beto Mandaguazú. Ahora llamando más a bebé, estoy piroto como mi delincuente. Obra Pública POJ, Velázquez Oscar Pérez, Bomba Potata Pérez, Exponato a faltar. A nivel de clausura, por ejemplo mi ruta, tranquilo los Juajaroyuta, hoy me ja, pero actuar. Gillo Arce Amondota, director de aduana, Upemenda y Macana, Getala Pirapire. A Gallardo Fendive, administrador Ocero, Sobellente Ocero, Toyesha Uperire. ¡Qué grado es! Director de IPS, Tojoda Millangire, Toguera Jajenive, Lorenzo Leguizamón. Como jefe de administración, Sapu Arey Ocero, o si no, Achata con Ero, Cariñito a Floritón. Quintana Escalante, o recibí pensión racial, a escuela coespecial, estamos puras hey. A escuela con doa ley, hoy cobe en sacrificio, todo estamos al servicio de la patria y de la ley. Mario Godoy, Sergio González, a Castro Santa Cruz, J. Puerto, ya. Y Catúa a Mojendama, hoy ve con la vacancia, se ha llevado a y estancia, a PTI avión. Upeba la semisión, soy cuama antiperiodista, si total se perseguita, hoy mojado y corrupción. Según la Constitución, 5 años de amandata, a upega tu ayer de jata, a putu umajanua. A topama la shenuna, PTI cariacu decente, como vicepresidente, Oviedo Tagüera ja. ¡Amón, tema! Ayupita de presidente, Kemil Ñambay y los Aloncinos. Guaraní Tabarandú, con sentimiento guaraní. Bueno, y aquí estamos avanzando con este programa de hoy sábado 25 de abril. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Muchísimas gracias a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes. Quiero comentarles que gracias al excelente trabajo de Tatiana, estamos pudiendo subir a nuestro canal de YouTube el desarrollo del programa completo, íntegro, así que aquellas personas que por ahí no tuvieron la oportunidad de sintonizar LT17 lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Juan Ramón Fariña, y seguramente ahí van a encontrar varias opciones, entre ellas la grabación del programa íntegro que venimos desarrollando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesta por el gobierno, que este sábado 25 de abril todavía está plenamente vigente y que seguramente, de acuerdo a las informaciones que venimos recibiendo, seguramente tendrá continuidad hasta los principios de mayo, tal vez mediado de mayo, y vamos a ver cómo se desenvuelve toda la sociedad argentina con la presencia de este virus que está haciendo estragos. Nosotros
Por de pronto, le recomendamos quedarnos en casa, proteger a los integrantes de nuestra familia, protegernos a nosotros mismos. Es la mejor manera de poder hacerle frente a este virus que pronto pasará a la historia y seguramente podremos recuperar ese saludo afectuoso, abrazándonos, con este hábito que tenemos los argentinos especialmente de saludarnos con beso. Peñejetú, coanaité, nahi ai, o bañan dereje, baasubai. Por ahora se previene el contagio a través del distanciamiento social. Por eso es que en las filas que se realizan, por ejemplo, para los trámites en el banco o para ingresar a un centro comercial, se establecen unas normas, unas reglas de distanciamiento que pide, solicita o recomienda 2 metros como mínimo de distancia entre cada una de las personas, de manera tal a evitar el contagio de este virus. Muchas veces podemos ser portadores asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que podemos estar infectados con el virus, pero no nos damos cuenta o no tenemos los síntomas porque todavía el virus está en proceso de incubación, digamos, en nuestro organismo, y esto puede producir entonces que si tenemos el virus, con un acercamiento, con una tos, con un estornudo o con la propia respiración, poder hacer que se suspenda en el aire el virus y otra persona que esté cercana pueda ser infectada. El distanciamiento social preventivo, obligatorio, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a aplicar y protegernos mutuamente. Vamos a seguir escuchando música. Esto es Guaranita Barandú, música, cultura e idioma guaraní. Del campo de Bagamini, pero y me varé. Ayumingo ahí nace promesa a mí debe apagarse. A naceja ahora la muerte tentado se hace mi mezquín. Pura y por a me apaga jamás o manda de desde que nace igual encanto, tu paso del campo de año tama es en mí. Y se ve otro peadora con mi verso y canto, y la se quebrando nadie se ve y nunca otro peleí. Pene pote pana, achille peama y por anguetese pura geina. Jasmín violeta, clavel, puta y te rosa siete hermanas. Y bote con la mano y no tan debe coronar. Pero donde se la prende y vagando, hace pena y pibe en Maracache, popetaña en boje. Y captura maisha a mano a arache monde y bote. A pegar ore petu pase me embulla a se nivel. Me gusta a mí, ay, ya se le coge en mí. Sapia Manolo que la parte se visita a mí. Ayuda a Ina y vagando en Banendiva y Merced. Escuchábamos la polca Tupacé del Campo en versión del dúo Oviedo Acuña.
por LT17 Radio Provincia de Misiones, 620 AM y 107.3 FM Top, Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Y estamos en Guaraní Tabarandú de esta noche de sábado 25 de abril. Ya como lo hemos dicho anteriormente,
queremos habilitar un bloque destinado a disfrutar de la música, la creación, la interpretación de los músicos misioneros, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de parate total. Muchos de nuestros colegas músicos están absolutamente parados, sin la más mínima posibilidad de realizar trabajos. Gracias a Dios, desde el Ministerio de Cultura hemos leído una información difundida en el diario de ayer, que el Ministerio de Cultura está viendo la manera de responder económicamente a aquellos trabajadores del arte que se hayan registrado en el registro de trabajador cultural de la provincia y que de alguna manera tendrá un oxígeno económico para aquellos trabajadores, así como salas y distintos emprendimientos culturales que están absolutamente parados. Nosotros desde Guaranita Barandú hoy le queremos proponer este trío de guitarras, Trío Poná se llama, dirigido por Rodi Sánchez, un colega, un amigo, gran guitarrista realmente, y vamos a disfrutar 3 temas musicales grabados por este trío. Así que en honor a los músicos misioneros, este bloque específicamente dedicado para ellos. ¿Los escuchamos? Adelante, querido compañero operador. Se quedó preso en tu amor mi corazón, y desde entonces no puedo vivir lejos de vos, mi Yerutí. Tienen tus ojos el claro mirar, la suave luz de un buen botá, y es el rumor de tu voz al reír, como dulce embaracá. Debajo del ceiba girando en un balseo que desprendido tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos por ahí. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír. Y estoy muriéndome de amor por mi Yerutí. El claro mirar, la suave luz de un buen botá, y es el rumor de tu voz al reír, como dulce embaracá. Debajo del ceiba girando en un balseo que ha desprendido tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos por ahí. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír. Estoy muriéndome de amor por vos, mi Yerutí. Debajo del ceibal girando en un balseo que ha desprendido tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos por ahí. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír. Y estoy muriéndome de amor por vos, mi Yerutí.
montes y cerros está mi ciudad, que nobles pioneros han llamado el verano, rodeada de arroyos y aguas cristalinas y bellos jardines en sus avenidas. Vuelan picaflores sobre azaleas, zorzal y canario en las arboledas. Distintas culturas, diferentes templos, allí el Señor nos guía contentos. Qué rica es mi tierra, bendición de Dios, el suelo sagrado de paz y de amor. El Salto de Rondo sonríe adelante, mientras que el cacique señala elegante. Apunta hacia el cerro, allí la ciudad, desde la avenida Sarmiento, por la libertad. Parque de las naciones, de los inmigrantes, la gente les pide que bailen y canten. Jardín de los pájaros, se escuchan tocar, cantándole coplas al pavo real. Qué lindo es mi pueblo, qué bella ciudad, de nobles pioneros, ciudad de oberá. Qué rica es mi tierra, bendición de Dios, el suelo sagrado de paz y de amor. El Salto de Rondo sonríe adelante, mientras que el cacique señala elegante. En el bloque de músicos misioneros en Guaranita Barandú estábamos escuchando al grupo de guitarra Trío Porá de Rodi Sánchez, canto del arpa Millerutí o Verá mi ciudad. Comunicate con Guaranita Barandú al WhatsApp 3764709702. Guaranita Barandú, el saber del pueblo guaraní. Programa declarado de interés municipal en el año 2019 por el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, en su 10ª temporada. Guaranita Barandú.
Alejandro Cubilla y su banda Colguá, Chiperita. Bueno, y estamos llegando a la parte final del programa. Me resta solamente agradecerle a todas las personas que han estado disfrutando, acompañándonos de Guaranita Barandú de la noche de hoy, así como también a mis compañeros de trabajo, a Cerú López, a Tatiana y al estimado operador de turno. No lo nombramos porque, claro, este material, como ya lo dijimos anteriormente, viene grabado y no quiero nombrar a uno siendo que esté otro. No quiero ser injusto. De todas maneras, muchísimas gracias a mi querido compañero operador que está de turno y si Dios quiere, será hasta el próximo sábado. Neike viejo tigre, neike picaflor, en el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. La carreta es el rancho que camina, con el tiempo ha dormido en su rodar. Es el alma apacible del labriego, con su ansia fatigada de esperar. Con sus cuernos van los bueyes silvanando el camino con paciencia patriarcal, de quien sabe que es inútil apurarse, mientras dice el boyero su cantar. Neike viejo tigre, neike picaflor, que en el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. La picana revolea amenazante y castiga implacable al pobre buey, que devuelve las heridas que recibe con un rojo clavel sobre la piel. La carreta lentamente se desplaza, protestando con sus ejes al girar, dando tumbos se emborracha de impaciencia y el boyero se impacienta por llegar. Neike viejo tigre, neike picaflor, en el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. Neike picaflor, neike picaflor. Hasta aquí hemos compartido la música, el idioma y la cultura guaraní con Juan Ramón Fariña. Guaranita Barandú, el saber del pueblo guaraní. Los esperamos el próximo sábado para otro feliz encuentro. Muchas gracias, querida audiencia, y hasta la próxima.